aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los 2 textos que nos propone hoy la Iglesia para nuestra meditación en la palabra de Dios son de un contenido bastante fuerte, bastante amplio para uno explicarlo, pero el Señor es tan grande que nos ilumina un mensaje para cada día, un mensaje para hoy. Queridos hermanos, la profecía de Jonás, en algunas otras ocasiones yo les he dicho que lean el librito de Jonás. Es cortico, es pequeño, y esa es la realidad de nuestra vida, total. Léanselo, queridos hermanos, para que se vean dibujados ahí. Yo cada que lo leo me da hasta risa de ver el Señor, qué tan grande ha sido por medio de los profetas, que nos ha revelado todo, hasta nuestra propia iniquidad y nuestra propia vida. El Señor le pide a Jonás, hijo de Amitai, él recibió la palabra del Señor y el Señor le dice: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. El Señor le pide a Jonás que se ponga en camino, que ya es profeta,
que tiene que ir a anunciar el reino de los cielos y que tiene que ir a exhortar a toda esta comunidad y a toda esta ciudad de Nínive. Voy a poner un ejemplo. Nínive queda en el norte. Jonás está aquí y el Señor le dice, vete al norte, a Nínive. Y Jonás, para huir del Señor, se va al sur. Como quien dice, no me va a alcanzar el Señor, me voy y no quiero absolutamente nada más con Él. Pues yéndose hacia el norte, ve que hay un barco que están organizando para zarpar, lo están ya cargando, y él se mete allá sin que nadie se dé cuenta y se mete en lo más profundo del barco, pensando que allí el Señor no lo va a alcanzar. Y arranca el barco, zarpa el barco y comienza su caminar. Y entonces comienza toda esa situación que escuchábamos en la lectura. Una gran tormenta, alguien que lo encuentra por allá abajo, le pregunta que de dónde es, que quién es el Dios de él, que clame al Dios de él para que los libre de la tormenta tan tenaz. Y era solamente el Señor la forma que se había ideado para hacerlo salir del barco. Cuando ya él reconoce que es el Señor que lo va persiguiendo, entonces le dice a la tripulación, no, vea, para que esto se calme y para que esta tormenta se calme, aquí no hay más de otra. Láncenme al mar y se acabará la tormenta. Y en efecto, eso hacen porque la tormenta era fuerte, el barco iba cargado, todos tenían miedo, tenían susto, la carga había que entregarla, y entonces cogen y lo tiran al mar. Dios, en su providencia, permite que un gran pez se lo trague. La ballena que se tragó a Jonás, es lo que siempre hemos escuchado. Entonces, ese gran pez se traga a Jonás, sola y exclusivamente para salvarlo. Si no, se habría ahogado o lo habían despedazado los demás tiburones y animales del mar. Muchas veces, queridos hermanos, el peligro que se te acerca es para salvarte. Es un aviso del Señor que por medio de él quiere protegerte, hacerte retirar hacia atrás, que cambies de dirección, que pienses tu vida. Y Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo. El mismo tiempo que el Señor Jesús permaneció entre el Viernes Santo y el domingo de la resurrección. Reflexionó, pensó, se dio cuenta de lo que quería el Señor y a los 3 días el pez lo botó en la playa y Jonás continuó su caminar. Pero no quería nada con Dios, nada quería con Dios. Le daba miedo de la labor, adoraba a Dios, glorificaba a Dios, pero le temía a la misión que Dios lo estaba llamando. Le temía, se fue y se acostó por allá en la arena. Yo no quiero absolutamente nada, nada quiero. Y el Señor lo estaba quemando el sol y el Señor hace que nazca una plantica y le da sombra. Y entonces él se levanta y dice, qué grande es el Señor, yo me merezco todo eso, yo me lo merezco. Y ahí mismo el Señor le mandó un gusano a la plantica, se secó la planta y él renegaba contra el Señor. Hijos, esa es la vida nuestra, total, es la vida nuestra. Nos queremos ir del lado del Señor, huir de Él, no cumplir su voluntad. Nos hacemos los sordos ante el llamado,
ante el deseo que Él tiene de que seamos sus instrumentos para llevar el mensaje. Fuera de eso, nos consideramos las mejores Coca-Colas del desierto, que todo lo merecemos, que todo nos lo tiene que dar el Señor. Y no es así. Queridos hermanos, hasta que hacemos caso y después de pelear con el Señor, nos damos cuenta que en realidad, aún así tengamos que sufrir un poco, lo mejor es caminar con el Señor. Y entonces, por eso madrugamos a la celebración eucarística y por eso vamos como sintiendo que a pesar de que me cueste la madrugada, hay que seguir caminando ahí con el Señor. A pesar de que me cueste la misión, la labor, hay que seguir cuidando del esposo, de la esposa, de los hijos, de la familia. A pesar de que me cueste la situación, hay que seguir trabajando, hay que seguir paso a paso caminando hacia la cruz. No hay salvación sin cruz, se los aseguro. El Señor Jesús también nos lo dijo y nos lo demostró. Queridos hermanos, y de ahí en adelante, pues, eso es para dar y convidar, pero al menos este pequeño mensaje de lo que es la vida del profeta Jonás y de lo que es la vida de cada uno de nosotros. No le huyamos más al Señor, hijos, se los aseguro. Pierde más tiempo Jonás yéndose al norte, sabiendo que se tenía que ir al sur, tropezándose y dándose duro, siendo lanzado al mar, que todo el mundo le saca el cuerpo, que si él le hubiese hecho caso al Señor y de una se hubiese ido a Nínive a proclamar que el Señor iba a exterminar la ciudad. Y punto. Dios se encargará del resto. No somos los mejores, pero ¿y qué vamos a hacer si el Señor se ha confiado en ustedes y en mí para que hagamos la labor? Pues entonces hagámosla. No nos dé miedo, queridos hermanos, sin ofender a nadie, sin pelear con nadie. Nosotros podemos hacer una labor simplemente con nuestro ejemplo, con nuestra actitud. Y queridos hermanos, hablando de ejemplo y actitud, tenemos el Santo Evangelio de hoy, que es muy bonito y se puede tomar de varias versiones o de varias formas. Voy a hacer referencia a la más común, que es la exhortación que el Señor nos quiere hacer para que nos demos cuenta quién es el buen samaritano y quién es nuestro prójimo. Y la segunda es muy bonita porque es una reflexión completamente en torno al Señor Jesús y en torno a la iglesia. Hijos, nos habla el texto bíblico de que un hombre baja de Jerusalén a Jericó. Jerusalén era la ciudad santa. Jericó era el pueblo pecador o la ciudad pecadora. Un hombre sale de la santidad y va por el camino hacia el pecado. Sobre el camino aparecen unos bandidos y lo muelen a palos, nos dice el texto bíblico. Pero pasa por allí un sacerdote, la iglesia, y no pasa nada. Pasa por allí un levita y no pasa nada. El hombre hace caso omiso y las instituciones, los levitas y la iglesia también, y cada uno sigue por su camino. Pero resulta de que llega un samaritano que no tiene absolutamente nada que ver con los judíos, con los israelitas, que antes chocan, que se repelan,
pero él sí se detiene y ante él este hombre molido a palo comienza a recobrar la vida. Este hombre le limpia las heridas, se las unta con aceite y vino. Ese samaritano es el Señor Jesús, que en representación de su cuerpo, que es la iglesia, con el aceite de los sacramentos, limpia los pecados de aquel hombre, las llagas de aquel hombre, y con el vino de la Eucaristía se las unta. Lo lleva a la posada, a la iglesia, lo deja en manos de los obispos y los sacerdotes y les dice: cuando regrese, pagaré lo que hayan puesto por él. En la iglesia, hijo, es muy bonito. Esa es la versión que a mí más me gusta, pero habría que profundizar mucho más también. La otra es la donde, pues obviamente, maestro de la ley se le acerca al Señor y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿qué dice la ley? Cuénteme, usted que es maestro, usted que es maestro de la ley, ¿qué dice la ley? Y él le dice: la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el Shema Israel, lo que los judíos repiten por la mañana, por la tarde, por la noche, al acostarse, al levantarse, al ir y al venir. Esa es toda la esencia de la espiritualidad de los judíos. Y en efecto el Señor le dice: muy bien, has respondido excelente. Vaya pues y cúmplala, póngala en práctica. Y entonces el maestro de la ley, para tratar de justificarse, le dice: pero Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces el Señor le hace todo este relato y al finalizar le dice: ¿quién se portó como verdadero hermano con toda la misericordia? Y este maestro de la ley le dice: pues el samaritano. Y de ahí saca el Señor toda la lección. Ni el sacerdote, de quien se esperaba toda la misericordia, la tuvo con esta persona que fue asaltada en el camino. Ni los levitas, queridos hermanos, el pueblo escogido para que le sirviera al Señor, los encargados del culto, del cuidado en el templo, tampoco hicieron caso, hicieron un rodeo y continuaron adelante. Pero un samaritano que no tiene nada que ver con el pueblo judío, que se repelan, él sí se detuvo y aún sabiendo que nada tenía que ver con ellos, hace toda la obra de misericordia y de caridad. Queridos hermanos, ¿será que nosotros todavía no hemos reconocido quién es el prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Será que todavía nosotros en el caminar de la vida nos hemos encontrado unos samaritanos a los que no hemos atendido? ¿Y qué tal si en vez de samaritano colocamos papá, mamá, esposo, esposa, hijos, nietos, familiares, amigos, que nos hemos encontrado en nuestro caminar, molidos a palo por el pecado y por las diferentes situaciones de nuestra sociedad, y nosotros hacemos un rodeo
continuamos el camino, eso no es conmigo, mi papá, él verá qué hace con el vicio, no lo quiero ni ver, a mi mamá que nos abandonó menos, tampoco la quiero ni ver, y seguimos nuestro caminar. O un hijo, queridos hermanos, o un hermano de sangre, con alguna dificultad, con algún problema, con algún pecado arraigado en su vida, con algún vicio. Ese es al que le debemos de entregar toda la misericordia y el amor que el Señor Jesús nos ha regalado. ¿Será que lo hemos visto en el camino? Hemos hecho el rodeo y lo hemos dejado allí que se muera solito. Es lo que hoy tenemos que reflexionar, queridos hermanos. ¿A qué hombre que ha bajado de la ciudad santa a Jericó, de la gracia al pecado, y sobre ese caminar tenebroso está muriéndose en el camino por falta de la gracia de Dios, y nosotros no somos capaces de dársela, de ayudarlo a levantar y de que vuelva a caminar hacia la iglesia? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.